Muy bien, voy a utilizar unos minutos, pocos, pues ya está Oscar Siburo aquí, está llegando la señora Claudia Seff y quiero compartir hoy especialmente lo que grabamos en el día de ayer en La Plata, en el Colegio de Abogados, en la audiencia pública donde apareció en su verdadera dimensión el enorme problema que tenemos con el agua, que ha dejado de ser un servicio esencial, y APSA no es una empresa en torno a la prestación de servicios, sino una gran fuente de recaudación. Pero quiero decir estos nombres porque hace instantes habló la Presidenta de la Nación desde su lugar natal, desde su provincia de Santa Cruz, destacando lo que es la búsqueda a mediano plazo de una Argentina que pueda autoabastecerse de energía. Los nombres son Hugo González, Inocencio Cortés y José Rosales. Petroleros, condenados a prisión perpetua por el crimen del policía Sayago en el año 2006. ¿Por qué menciono a estos compañeros? Primero porque la causa se originó a través del asesinato de Sayago. Armada la causa por la policía, el fiscal reconoció en instancia de juicio que era necesario y se aplicaron algunos métodos de torturas para obtener la verdad. Eso en Santa Cruz, Caleta Olivia. Y fueron condenados a prisión perpetua, en el marco de una década ganada. ¿Y qué pedían los petroleros de Las Heras? Primero, reincorporación laboral, habían sido despedidos, y peleaban por el impuesto a las ganancias, año 2006. Lo que hoy pasó en Santa Cruz, claro que no tiene que ver con esto. Tiene que ver con la ambición del gobierno de presentarse como el adalid de la búsqueda del shale gas, que es el no convencional, por el método de fracking, que es una fractura hidráulica que ha sido condenada y no se aplica en algunos países europeos, tampoco en Canadá, y la Argentina sí. Y con esto vamos a tener a mediano plazo un autoabastecimiento. Recuerdo a los compañeros de Las Heras que están esperando a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de esa provincia, condenados en una causa armada, causa avalada políticamente el fallo por la señora Presidenta de la Nación este año en la apertura del Congreso cuando habló de Las Heras. Porque el ejercicio periodístico, más allá de las posiciones políticas e ideológicas que pueda tener quien está al frente de una cámara, debe tener algo más en este tiempo que es clave y que se enseña en cualquier escuela de periodismo o en la universidad, que es la información. Sin información no hay opinión valedera ni argumental. Entonces, el año 2006, a 3 años de la presidencia de Néstor Kirchner, tuvo en Las Heras, en Santa Cruz, este acontecimiento. Si vamos más atrás, en lo que se conoció como la reforma del Estado y modificación de la Carta Magna, año 1994, una de las provincias que aceptó aquella destrucción del Estado fue Santa Cruz con Kirchner, que fue convencionalista. Reforma de la Constitución del año 94, hecha en la medida de Menem, que fue por la reelección. Y hacer el ejercicio histórico es necesario desde el periodismo. La Presidenta puede hacer, como hizo hoy, un enorme acto. Tiene una oratoria impecable. Hacía muchos años que no aparecía un cuadro de esta magnitud. Y poniendo en eje lo que ella cree, la necesidad de construir una patria donde todos los argentinos se quieran. ¿Por qué además elijo esto? Porque es una información que no fue tomada por los grandes medios, ni los de la OPO, ni del oficialismo. Y se da en el marco de una decisión tomada en el día de ayer por AFCA, por Sabatella, de ir hacia una instancia que lleva nuevamente al Grupo Clarín, al gobierno, a la justicia. Y no me parece mal lo que hizo AFCA, o Sabatella o el gobierno. Porque si la batalla se daba en los términos institucionales como se dieron, cada uno de los pasos, y se llegó a un plan de adecuación que Clarín se negaba, y ese plan, a juicio de AFCA o el directorio de AFCA, no contiene lo que es el espíritu de una ley, bueno, por lo menos que en este país se cumpla una ley. Ahora, falló algo Sabatella, o en todo caso lo que hace Sabatella en una movida institucional, política y partidaria, es volver a instalar la lucha contra el grupo desestabilizador y demás. Porque si no funcionaba el esquema de readecuación presentado por Clarín en las dos unidades,
debía hacer algo AFCA, que es notificar el incumplimiento de las propuestas y darle a Clarín la posibilidad para que éste reformule el plan de adecuación. Lo que se decidió ayer fue que la adecuación será forzosa, por lo tanto, por ende, va a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia. Pero es una medida a tono con el tiempo y se ajusta al patrón característico del ADN del kirchnerismo. Es llevarse a la oposición por delante y a algunos enemigos que son estratégicamente señalados por delante. Chevron no es enemigo. Y Chevron tiene en la Argentina un contrato secreto, como cada uno de los contratos que van a ir a la extraordinaria vaca muerta para que nosotros de acá a 50 años estemos autoabastecidos. Claro que debo hacer la mención, en torno a lo informativo, que el hecho de la instalación de empresas que van perforando el suelo en la Patagonia hace que las comunidades de pueblos originarios sean arrasadas del lugar. Me lo dijo hace poco Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Es como la película Transformen. Llegan, se montan y los que están ya no pueden estar. Y agregó algo más, un hombre que hace más de 20 años estudia el fenómeno de la sustentabilidad. Me decía Escandizo que estando en el sur veía el corrimiento de los pueblos originarios hacia las ciudades y de las ciudades hacia Capital Federal o el Gran Buenos Aires, lo que se llama migración interna. Pero además de eso, se monta un nuevo pueblo sobre el pueblo donde se genera cierta industrialización y con ello todos los males que la industrialización tiene. Porque estando ahí todo el tiempo necesitan esos hombres no solamente el trabajo, sino cuestiones que hacen a redes de trata que tenemos en el sur. Si hablamos de desarrollo, por lo menos en el plano informativo que pretendo yo, tengo que exponer esto de qué se trata, el Shale Gas, el anuncio de Cristina en Santa Cruz y en Las Heras, donde hay 3 compañeros condenados a prisión perpetua por reclamar un puesto de laburo. Presentación y hablamos con Oscar Siburu sobre política, el peronismo y algo más. Un poco corridos así, ¿eh? Me voy a poner así, ahí estamos, ¿no? Cari me mira. Voy a seguir el eje porque hoy en el cierre del discurso de Cristina dijo la juventud. Recordó a Néstor Kirchner, que fue un gran patriota, que desafió las inclemencias de la Patagonia, y dijo la juventud que es irreversiblemente desacatada. Irreversiblemente surge después del acto de Kirchner, Máximo Kirchner, en Argentinos Juniors. Voy a seguir ese eje para contarles rápidamente que el fin de semana pasado, el viernes, hubo un encuentro de Gestar en Tandil, que derivó a la cumbre del PJ en Tandil, que es la ciudad natal de Diego Bocio, que además es presidente del PJ de Tandil. Allí concurrieron muchísimos dirigentes, el sábado estuvo la plana mayor del kirchnerismo, el peronismo y demás, pero el viernes a la noche, en La Plata, ayer me enteré, que hubo una escena que no terminó, una escena de pugilato, pero sí de corto, cinematográfico, no digo de muy buena calidad, en todo caso será quien escuche esto que evaluará qué calidad tiene el acontecimiento. Festa estuvo en Tandil y en ese encuentro por la noche tiene una breve reunión con Andrés Arrey, diputado nacional, charlando sobre cuestiones, creo yo, atinentes a la política local y demás, y pensando en el 2015, hasta que aparece Wes. Este es el relato que me hacían en La Plata, 2 hombres que conocen el paño de la primera sección electoral. Cuando Wes aparece, le dice a Arregui qué tenés que hacer con ese. Y Arregui se retira. Hubo una sonrisa ciertamente burlona de Festa. Y después sigue el acontecimiento con la aparición de Carla Campos Bilbao, que es funcionaria del Ministerio de Agricultura de la Nación, donde sí empezó a gritarle a Festa que era responsable de una campaña casi oprobiosa contra la gestión y el modelo local. Y Festa respondió. A los gritos estuvieron 2 cuadros en Tandil. Por eso dije, hasta movieron la piedra, que es movediza. Siburu, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno. ¿Me dejás
De buena fuente, ¿eh? De muy buena fuente. Bueno, esto se puede tomar así, como algo muy interno. Pasó en Tandil, es decir, yo escribí que la interna salió de la frontera morenense, y preguntarte si afuera se ve, si vos conocés, o por las relaciones que tenés dentro del peronismo, si se ve qué pasa en Moreno. En la distancia se ve quiénes son los que pretenden gobernar, cómo pretenden hacerlo, y si esto es un preludio de una campaña muy fuerte que se va a vivir en el plano local. Sí, primero, bueno, buenas tardes a toda la audiencia y bueno, realmente sí, no solo en Moreno, sino en otros distritos del conurbano se ve y se está observando lo que está pasando quizás con los intendentes de cada distrito y bueno, y quizás lo que vos decías, por ahí no solo la pelea entre el kirchnerismo y el masismo, sino las peleas dentro del mismo kirchnerismo, entre Juventud y PJ, bueno, hay un montón de cosas que todavía no están amalgamadas y que va a costar por ahí más que otras veces que encastren, ¿no? ¿Cómo se puede saldar esto? Porque las miradas son diferentes, las historias son distintas. El peronismo es un partido de poder. Ahora, si alguien le quiere sacar al otro lo que ostenta o lo que tuvo, es un conflicto. Lo que pasa es que en algunos distritos donde de una forma u otra se generó un poco de odio desde la forma del proceder y todo, es muy difícil que después se tenga una campaña tranquila. ¿Cómo es el odio? Quizás por ahí últimamente hay varios tipos de conducción, o sea, yo siempre digo que quien tiene poder puede lograr en sus conducidos o en sus empleados o en su grupo 3 tipos de cosas generan cuando uno tiene poder. Puede generar el cariño, el respeto o el miedo. Hay que ver desde qué ángulo se conduce Moreno hoy, desde qué ángulo se trabaja desde el municipio y por ahí quizás se tiene la respuesta a todo este tipo de cosas. O sea, cuando uno siembra vientos va a cosechar tempestades. Yo creo y tengo entendido que con Walter Festa hubo digamos, un acercamiento muy profundo. De hecho, Walter es el primer concejal de la lista por el cual hoy Mariano no puede tomar licencia, lo que marca un acercamiento profundo, sí, claro, ¿no? Una muestra de confianza. No, discúlpame, año 2011. Sí. Acá no, la vuelta, cercano, digamos, ¿no? Nada. Y bueno, que después se fue resquebrajando por cosas que digamos, ellos dos saben que habrá pasado y vieron cosas muy duras, ya que tomó su pico mayor cuando Walter quiso hacer una lista del Consejo de Partido, sí, opositor, y después de ahí no hubo un retorno. Creo que hubo, digamos, una cantidad de bajas, digamos, en el erario municipal, no el erario, sino en la plantel municipal, sí, y bueno. Gente de Festa echada. Esto ya genera una situación que la misma gente que es echada y presiona sobre la conducción que tiene, por ahí en, digamos, diferencias que duelen después zanjarse. Yo siempre digo que los problemas que tenemos los dirigentes, de hecho, siempre lo dije cuando estaba en la subsecretaría, no tienen que ser trasladados a los militantes. Los militantes por ahí no son culpables de las diferencias que tenemos los dirigentes. Pero bueno, nada justifica lo que supuestamente vos contás y no es, quizás, yo he tenido mis grandes diferencias con Mariano, me ha echado gente del municipio, hemos jugado una interna, y quizás hoy no tengo la mejor de las relaciones, de hecho no tengo ninguna relación, pero yo creo que a veces hay cosas que están por encima de los hombres, de los dirigentes y por supuesto creo que todo esto, si es así como lo contaste, no hace ningún beneficio, ¿no? ¿De qué manera vos como dirigente de la 17 de noviembre de la agrupación Siendo Peronista, crees que desde tu generación, de tu experiencia, hay que vincularse con la generación sub-40? Es decir, esa generación, particularmente la de Bocio, la de Festa, la de Guado de Pedro, la de Otavis, ¿es una generación que viene para comerte los talones a vos? ¿O puede negociar con vos y ya no hay punto de negociación con una generación que sería la de Otacea o la de Hues? Yo creo que hay viejos de pensamiento joven y jóvenes con prácticas viejas. No, eso me queda absolutamente claro. Ahora, la presidenta unge en cada momento a la cámpora como la reserva moral del modelo.
y de la gestión del sistema. Está bien porque una cuestión etaria marca que quizás dentro de 10 años, con todo respeto, Mariano Güez no va a estar, digamos, y quizás los que son más jóvenes van a estar. No te pongo Walter Festa, vamos a poner José Barreiro. Sí. Entonces, es lógico desde la cuestión cronológica, de la cuestión etaria, Sí. Que sean la reserva, digamos, de... Pero no les da para gobernar. ¿Crees que no les da el tiempo, que no es el tiempo, de hecho, que no hay preparación? No gobierna. De hecho, no gobierna. De hecho, no gobierna. O sea, hoy tenés un Parrilli, y podés tener alguien joven como Kicillof, pero después todo lo demás que llevaron adelante los 10 años de gobierno no fueron precisamente jóvenes. Y quizás los ejemplos que han venido como Vudú o algún otro no han sido los mejores, como un Recalde quizás. Entonces, bueno, de hecho no gobierna. Hay muy pocos ejemplos de que gente de la Cámpora esté gobernando y de hecho, salvo Bocio, que es un buen ejemplo, quizás algún otro. O sea, estamos hablando en edad, ¿no? Sí, jóvenes sí, en edad, sí, ¿no? No estamos hablando quizás por ahí, vos me decías Walter quizás está en una edad que ya no es su 40. Claro. Y no puedo negar que Carla Campos Bilbao tiene, digamos, una trayectoria en este gobierno que no se la puede considerar fuera de ser la reserva de este modelo nacional popular. Yo creo que es parte de la reserva. Claro, no. Y entonces, bueno, ya entra a mezclarse las cosas. No es solo una cuestión de edad, no es solo una cuestión, sino es una cuestión de posición de dirigente. Te reformulo. ¿Crees que tienen capacidad los jóvenes para gobernar? Es decir, un municipio, no te hablo ni siquiera de provincia de nación, pero un municipio como del conurbano. ¿Vos creés que para cuadros de la Cámpora que tienen... Yo te reformulo la pregunta. Sí. ¿En algún lugar del mundo los jóvenes con toda la capacidad que tienen, con toda la fuerza, gobiernan? Tendría que buscar en Wikipedia, creo que no. Bueno, creo que no. está respondido. Bien, ¿y qué va a hacer el peronismo para que... El peronismo, Siburu, la 17, las agrupaciones? Nutrirse de la fuerte joven, conversar con los jóvenes. Yo creo que... Pero vos lo que me estás diciendo es que ustedes están en un escalón por encima, por experiencia. Yo le estoy diciendo que no hay ningún gobierno que se nutra solo de jóvenes. Ajá. De hecho, no es así. O sea, los jóvenes en todos los gobiernos, y esto que quede bien claro, o sea, la sangre nueva que viene, las nuevas ideas, las nuevas técnicas, la nueva hasta tecnología, y que creo que como en las viejas constituciones de las tribus está... el chamán o el cacique, el chamán, claro. El conductor, llamarle como sea, que va a guiar a todo su pueblo, entre ellos los jóvenes, hacia un lugar, digamos, soñado. ¿Y quién es el sabio acá, el chamán, en Moreno? Yo creo que sabios ya no quedan en Moreno. Hay grandes políticos que han marcado un camino. Yo creo que si hoy existiría un sabio o un chamán, estaríamos todos más encolumnados. Y si no hay ni sabio ni chamán, ¿quién puede ocupar ese lugar? ¿Hay alguien que vos ves con capacidad o están todos iguales como para disputar la conducción y el armado de otro proyecto? Porque creo que hay una coincidencia general, Oscar, en esto, de que Moreno se tiene que refundar en otro proyecto. Otro proyecto, ¿no? Definitivamente. Yo creo que... no sé cuál es, pero es otro proyecto. Sí, otro proyecto y con otros actores, claro. En los cuales los que fuimos, y mirá bien lo que digo, los que fuimos partícipes de este proyecto, tenemos que acompañar. Tienen que acompañar. Los que fuimos, y me incluyo. ¿Crees que Andrés Arregui... Con la cuota de responsabilidad que tuvimos cada uno, que no conducimos. Pero los que fuimos tenemos que acompañar. Bien, acá me pone, mirá qué vivo que son. Fidel Castro asumió a los 32 años. Bueno, fue una revolución. Fue una revolución, claro. Y bueno, y estaba en una ocupación. Y Miguel, bueno, en México 27 años. Sí, bueno, eran revoluciones. Era una revolución y siguió por 50 años y lo que están ahora no. Lo que están ahora precisamente en el gobierno no. Sí. Fueron producto de una revolución para liberar, digamos, un país que estaba oprimido como Cuba y bueno, y porque no había otro, no podían invadirlo con gente más grande. O sea, bueno, sí, pero digamos, indudablemente, bien la producción, muy bien la producción. Indudablemente, digamos, todo, digamos, tanto el Che como Camilo Cienfuegos como Fidel Castro han tenido y se han abrevado en gente más grande que ha creado
los valores de esa revolución. Volvamos sobre el punto, y gracias a la producción por el dato, porque además tiene que ver con valores históricos, sobre todo en esta época y en estos días. Si no hay sabio, no hay chamán. Vos me decías, ustedes acompañan. El sabio como el general. Bueno, ese papel, para que se entienda la charla con Sibur, ese papel lo tenía Wes. Ese papel lo tenía Wes. Hoy no lo tiene Wes. Hoy no lo tiene Wes. Es que hay una cuestión muy clara en política o en la guerra. Cuando el general te conduce las victorias, no es cuestionado y los coroneles lo acompañan. La última fue una derrota. Fue una derrota. Entonces ahí empieza quizás el cuestionamiento del general y bueno, ahí es donde se da la situación de que por eso se empieza a hablar de otro proyecto, se empieza a hablar de otros actores, por esto mismo. Hoy por hoy quizás, hoy Wes está lejos de asegurar el triunfo como lo aseguraba hace años atrás. Entonces por eso mismo, el mismo peronismo se va reconvirtiendo y bueno, y viendo a ver cómo se organiza, se logra algo en equipo que también puede formar parte Wes, ¿por qué no? Habrá una interna, Wes es el presidente del partido, Mariano Wes es, digamos, sigue siendo el político más importante en el distrito, esto no me cabe duda. Pero bueno, el político más importante ya no es el sabio ni el chamán. ¿Vas a jugar la interna porque pintás la locomotora? Oscar Siburu, Randazzo. No, nosotros estamos con Florencio y vamos a hacer lo que Florencio indique que hagamos. O sea, yo creo que el proyecto de Florencio es un proyecto hasta superador de esta elección. Es un hombre joven, es un hombre con mucha gestión, es un hombre que le llega bien a la gente y bueno, uno está hace 10 años con Florencio y por eso digo que a veces hay cuestiones que están más allá de los hombres, de las situaciones y por eso creo que si bien las relaciones con algunos políticos acá no son del todo buenas, yo creo que tiene que haber una cuestión superadora que es Moreno, el bienestar de los morenenses, el Partido Justicialista y un montón de cosas que son superadoras a los dirigentes. ¿Hay algún dirigente que pueda concentrar la atención en la mirada de amplitud que estás mostrando vos, en el sentido del proyecto por encima de los hombres, mirar Moreno en la integralidad, las dificultades que tiene, entender cómo es Moreno en una provincia como esta, un modelo nacional que es muy centralista en términos tributarios? ¿Hay un nombre que a vos te llame, que te conduzca y que diga puede ser? Los que conoces acá, ¿hay alguien que vos le veas a ese potencial para relanzar un proyecto o presentar un nuevo proyecto? No, creo que hay muchos políticos en diversos sectores que por trayectoria, por capacidad, por sentido morenense pueden, yo creo que la etapa que viene es una etapa de construcción o de reconstrucción, en el cual Moreno va a apresar sus mejores hombres de todos los partidos. Ya yo el otro día lo escuchaba el sábado. Frente Amplio, digamos, sería. No sé si el Frente Amplio, no sé si darle nombre, y yo creo que ya sea desde el poder o desde el acompañamiento. O sea, yo creo que Moreno ha dado no solo dentro del peronismo muchas caras nuevas, sino también Leo Coppola es un tipo que uno da gusto escucharlo y por ahí ideológicamente no está muy cercano a lo que yo pienso, pero uno no puede negar que ha sido un buen concejal, que tiene buenos proyectos. Hay muchos chicos jóvenes dentro del Frente de la Victoria que han progresado mucho. José Barreiro también ha crecido mucho, Walter mismo ha crecido, nadie puede negar la trayectoria de Damián, de Alberto. O sea, hay un montón de hombres que por ahí si más allá de quién gane nos despojamos del egoísmo, tenemos que trabajar todos por Moreno. Vos sos el dirigente, te hago dos preguntas, esta y después una opinión sobre algo que vos adelantaste acá a comienzo de año. Vos sos el tipo de dirigente que arma hoy, construye hoy pensando en la grandeza del proyecto más que en la individualidad de los hombres. Ahora, debo decirte que uno gana, y es una la figura y es un intendente, ¿no? El que gane, si uno no juega la interna y no gana, me va a tener al lado acompañándolo. Sea el partido que sea, te digo. ¿Y si es Wes? También. Yo creo que si Wes gana y demuestra de que sigue siendo el dueño de los votos de los morenenses, tenemos que respetar eso. No es lo que uno quizás desearía o le gustaba, pero yo soy orgánico. Yo toda la vida fui orgánico.
Sí me gustaría, por ejemplo, hoy participar del Consejo Partido del cual soy miembro y no soy más convocado, y algunas otras cosas que en la cual no está en desacuerdo, pero yo ya te digo, o sea, primero, más allá que hoy esté trabajando en Rodríguez por una cuestión no elegida por mí, y que me duele mucho no poder entregarle desde los defectos o de las virtudes a los moronenses lo que uno ha aprendido durante estos años y por ahí sí en otro distrito, yo creo que tenemos que todos trabajar por Moreno, que están en una situación, y esto más allá de la crítica del gobierno local o no, es una situación complicada en la seguridad, complicada en la educación, complicado está el conurbano, complicado con, no sé, un montón de factores que no voy a entrar a detallar porque son muchos y lo estamos viendo en los medios nacionales, sean operaciones o no sean operaciones, hay una realidad muy embromada en algunos barrios de Moreno, con toda la realidad que tenemos. Entonces, yo creo que va a ser una campaña en la cual va a haber que ser muy cautos, en el sentido de que bajar los decibeles y bueno, y ya te digo, o sea, el que gane y el que tenga que ser intendente Moreno en los próximos 4 años no va a tener una tarea sencilla, y si todos los que hacemos política, y no sé si la palabra es grandeza, pero yo creo que yo formo parte de una generación de la cual ha detentado una porción de poderes así, porque he sido concejal y la he tenido, y he tenido decisión sobre lo que yo pensaba, decía o votaba, y tengo una cuota de responsabilidad de todo, sobre todos estos años, pero todos los que hemos sido parte o no parte, creo que en definitiva, en todos los, desde todos los lugares, se quiere a Moreno y bueno, y a veces duele Moreno, hoy duele. Y la última, breve, porque vamos a tener tiempo, antes de fin de año te voy a invitar, porque se va a consolidar algo que vos lo adelantaste aquí, que a mí me parecía que iba a suceder eso, y tiene que ver con la perlita, ¿no? Porque ya por tiempo estamos en noviembre, que vence la prórroga, en noviembre una nueva prórroga. En términos políticos, ¿qué es eso? ¿Qué expresa? No en lo económico, no en la prestación, porque es un pliego lamentable y bochornoso, lo he dicho acá, pero en la manifestación política de una nueva prórroga para la perlita es la no discusión, no poder discutir en serio qué es un pliego. No, yo creo que... No es eso. No, yo creo que si vamos a creer que Gradín, después de 10 años de gestión o más, no es capaz de hacer un pliego de transporte, estaríamos siendo muy ilusos. Claro. Después, muy naif, muy inocente seríamos, ¿no? Si creemos que desde el Ejecutivo no se puede hacer un pliego donde un solo recorrido no esté bien, y tenemos que ser muy tontos. Siempre hay que ver abajo qué es lo que se busca. Bueno, quizás Adrián, lo que se muestra no es lo que se desea que vea la gente. Bueno. Y después, bueno, que queda libre la interpretación de cada uno. Bueno, ahora, estas dos cosas son claras. O sea, si vos me decís que yo, desde estar tantos años compartiendo en el gobierno, llega un pliego como el que llegó, primero se pide la autorización para realizar el pliego. Y los concejales, y yo lo digo públicamente, y está en la concejala Cés, a la cual digo, o sea, se comete hasta por ahí, digamos, la libertad de dejarle la posibilidad de que lo haga el Ejecutivo. No está la realidad. Y hay una cosa, hay una salvedad, no hay ninguna otra propuesta. Yo no escuché ninguna otra. Y me incluyo, sí. Fuimos capaces de hacer una contrapropuesta. Entonces, después de tantos años, si uno cree que lo único que se puede hacer desde el Departamento Ejecutivo con una persona como Gradín, que hace años que está en el tema de transporte y que cual reconozco lo que sabe, firma ese pliego y después se lo hace firmar a Mariano y eso llega así al Consejo, yo creo que seríamos muy ilusos en pensar que no se sabe lo que estás haciendo. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Bueno, voy a decir algo en la dirección de Siburu. Si hay algo que tiene Wes, es inteligencia, tonto no es. No firma porque tiene ganas de firmar. Es decir, mandó algo que no se podía votar. Ahora me quedo con lo de Siburu. Tampoco nadie ofreció lo mismo. Bueno, lo del trébol ha sido distinto porque hubo modificaciones importantes que se hicieron en torno a un servicio que podría ser extraordinario en un municipio como este. De allí que yo he vertido las críticas aquí. Pero en el caso del transporte particularmente, hay una diferencia. El Consejo es poder concedente.
Entonces, si le da al Ejecutivo, y lo digo acá y lo voy a charlar con Claudia en instantes, si le da al Ejecutivo que arme el pliego, y el pliego que mandó Gradín es una copia mala del contrato de hace 10 años atrás, no es porque se equivocaron. Es decir, hay razones que yo no tengo elementos para evaluarlas ahora. Es muy grave. Por eso digo, no se equivocaron. Pero hay razones de peso que hoy no la podemos mensurar porque nos faltan, a mí particularmente, elementos. Pero estuvo pensado para que no haya un nuevo contrato, por lo menos este año, y tal vez tampoco el año que viene. Digo, en definitiva, le hubieran dado a la Perlita lo que quería. La extensión de un contrato por 5 años más y listo. Y nos ahorrábamos todo esto del juego que discutimos para no hacer nada. Gracias por estar aquí. Pausa y viene el señor Clovese. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Es mejor más entretenido atrás, yo les quiero decir, siempre. Esto es televisión. Antes de charlar con Claudia Seff, quiero que presten atención. Son 2 minutos. 2 minutos de la breve nota que le pude hacer en el día de ayer en un interregno de la audiencia pública por el aumento tarifario en APSA. Un escándalo, un escándalo. Nos vamos a dedicar y a abocar la próxima semana a detallar cómo es la doble imposición que se presenta para llevar en tan solo 3 años la tarifa de agua en 740% más. Y me voy a detener la próxima semana en contarles qué pasa con 9 de julio, donde los casos de mujeres y hombres con arsénico en el cuerpo son impactantes. Ayer conocí a una mujer que testimonió en la audiencia e interpeló a unos caraduras que estaban sentados ahí que no tuvieron ninguna razón para responder lo que no tiene respuesta. Pero escuchen lo que decía el ingeniero Vago ayer en la audiencia pública por el aumento de la tarifa del agua. Y esto no es un servicio esencial. Lo que pasa es que la política no está al servicio de la gente. Los intereses partidarios, los intereses de las reelecciones, se cagan concretamente en la situación de la gente. Cuando yo vi a esta señora contando el problema del arsénico, y no son 1.000 millones de pesos la resolución, son 11 millones que se ajustaron a 20. Ahora, debe haber seguro en Lincoln, debe haber seguro en Bragado, gente que está en la misma circunstancia que tiene esta señora y no lo sabe. Y le estamos jodiendo la vida. Y no... Moreno puede haber, diputado. En Moreno, a ver, en unos lados hay nitratos y en otros lados hay arsénico. En Moreno hay bebés con nitratos que pueden tener problemas. Y si nosotros sabemos, se trata uno de organizar. Esta señora enferma no se puede bañar con agua caliente. Se tiene que bañar con agua fría y durante 5 minutos. Y no puede tomar
ni un vaso de agua con arsénico, porque el arsénico no se elimina más, ni el plomo, ni las otras metales. Entonces, hoy nosotros expresamos situaciones concretas que hacen a responsabilidad de los funcionarios. Después de esta audiencia pública, si no hay un planteo que en las escuelas se haga análisis físico-químicos, hay responsabilidad de funcionarios públicos en no querer resolver el problema. Si después de esta audiencia se aumenta por evaluación fiscal los valores tarifarios, hay responsabilidad de todos los funcionarios públicos que escucharon claramente la arbitrariedad y la ilegalidad y no dijeron una palabra. Y dicen realmente está muy bien analizado. Ahora, si está muy bien analizado, ellos son funcionarios públicos, no para hacer actos ilegales, sino para hacer actos legales en defensa de la comunidad. Para eso están, para eso han sido votados, para eso es la responsabilidad. Y cuando vos decís, es más fácil para el Estado controlar a un privado que para un órgano estatal controlar otro órgano estatal, porque ambos órganos estatales tienen el mismo papá político. Y entonces es más fácil controlar a un privado que joderle entre comillas, la carrera política a un candidato. Parte de la nota de Vago, porque el 9 de julio no es del 9 de julio, es Carlos Casares también. Entonces, APSA pretende recaudar. Y me lleva a la primera pregunta con Claudia Seff, que conoce el territorio. Hay una planta en San Carlos. Allí se cayó un niño este año y se ahogó, murió. Hay otra planta en Catonas, detrás del histórico predio de UTA, y esa planta está desguazada. Ayer escuché algo, no tenemos tiempo hoy, lo va a escuchar la próxima semana, como un funcionario de APSA, que es la empresa de agua, reconoció que se están tirando los líquidos cloacales al Reconquista sin tratamiento. Lo dijo en una audiencia pública, razón por la cual el secretario de Obras Públicas de Merlo, que estaba ahí, el ingeniero Pasos, dijo, termina esta audiencia y yo me presento en la justicia, hago una denuncia penal. Claudia, gracias por estar aquí. Bueno, este tema, como tantos temas que pasan en nuestra vida, ¿es factible de ser analizado en el Consejo Deliberante de hoy? Yo te diría hace años, tal vez, pero el de hoy. Yo que tengo muchos años en el Consejo, la conducta de uno y la participación y el interés por las situaciones de Moreno no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el contexto que uno tiene en el Consejo Deliberante. Justamente, mira, acá tengo, la Cámara tomará, yo traje un poquito la carpeta del Consejo, ya que tengo la oportunidad de estar ante la televisión, de los trabajos que yo he hecho, por ejemplo, este tema de Catonas. ¿Cuál era la excusa en la justicia, supuestamente de la empresa, que la madre dejó 4 horas solas a la criatura y que el alambrado se lo roban? Acá tenés puntualmente temas que yo ¿Y eso cómo lo trabajaste a eso? Y yo presento, como acá hago mociones de privilegio, presento expedientes. Tengo, por ejemplo, que habría así para traer algunos, que tiene que ver con pedidos de informe, con el tema catastral en Moreno, la toma de predios privados, públicos, la forma, los lotes que han sido cedidos o donados al Estado municipal y pedir, como en el año 2013, y no tener una simple respuesta. Ahora, lo que me contás, ¿no es algo que a lo largo de tu carrera política en la oposición pasó siempre? No siempre, ha pasado, muchos de los proyectos Si vos cuando pedís informes, ¿cuánto tiempo tardan en responderte? ¿8 meses, un año o nunca te lo responden? Nunca lo responden, pero ¿cuál es mi situación? Yo cumplo con mi tarea. No, claro, y yo le digo al vecino, señores, acá está, acá presenté. Acá tenés, por ejemplo, que te traje una versión taquigráfica del 4 de julio, esto es una versión taquigráfica. A ver, Cari, ¿llegás ahí? La transcripción que hacen los taquígrafos. Sí. Bueno, ¿qué pido puntualmente? Y hablo diciéndolo a los gritos. De alguna manera, hablemos con el gobernador, no puede ser que nos maten y nos sigan matando, y esta emergencia con respecto a la seguridad que había decretado Scioli y que yo venía presentando hace años, mocionando, que nunca la dieron, con muertes impresionantes, después salieron todas las que ocurrieron en este caso de Villanueva. O sea, uno está antes de los hechos, porque y escucha a los vecinos. Ahora, la gran impotencia que yo siento como concejal hace tanto tiempo, que es un consejo chato, plano, indiferente, ni siquiera se ve las cosas que están. Te traía
orden del día de ayer, a la cual no asistí a la sesión, no fui, sinceramente. Una prórroga del presupuesto para la presentación, para presentación, después sí. son todas condonaciones de deuda o nada. Entonces, esto es, no hay debate. Si hay debate y uno presenta algo, parece que volaron las moscas. La gente no mira los expedientes, las comisiones están planchadas. De hecho, yo, por una decisión política personal, dije, no participo y no soy presidente de ninguna comisión. Porque en tantos años también, de todo lo que he presentado, lo único que hacían era cercenar o acallar la voz de uno. Pero esto, ¿cómo se resuelve? A ver, ante el vecino. Y más de una vez lo he expresado públicamente, en el recinto y fuera del recinto. Si todo se gobierna y se maneja por el intendente con sus decretos, sus benditos decretos, que es el vicio que han generado estos 10 años de la época ganada, y empezó en la época perdida, como dicen ellos, que fue la de Menem, pero nadie modificó estas cuestiones, gobiernan solo. Entonces dije, cerremos el Consejo Deliberante, ahorremos un montón de plata y listo. Si nosotros no tenemos ni voz, ni voto, ni control. Entonces, lo mismo ocurre cuando llegan muy frecuentemente, ante la orden del día, el día anterior, propuestas o proyectos que uno tiene que estar analizándolos o buscando a ver si los acompaña o modifica algunos articulados antes de la sesión. Como tienen las manos... ¿No te da la sensación? Yo me acuerdo en la presidencia de Mendieta. ¿Cuál de todas? Porque tuvo muchos años. Claro, sí, en la larga presidencia de Mendieta. Me acuerdo que se establecían discusiones y hasta era mucho más interesante cubrir las sesiones del Consejo porque entraba por la ventana un expediente. Hoy, ¿qué expediente entra por la ventana? De aquella magnitud. Yo me acuerdo que eran expedientes en homologación de convenios, algunos todo, que eran... El intendente tiene la misma manera, le manda... No, yo no te hablo de eso. La misma manera no cambió, ese hábito no cambió, pero hoy no entra ni siquiera un expediente. Bueno, el expediente en discusión es el pliego de la perlita. Sí, y se prorroga. Hemos reunido un y montón se prorroga. De veces, y te digo más, por ejemplo, de mi lado, con tanto campo y territorio de trabajo que tengo particularmente, porque es cierto, uno es la voz de los vecinos, entonces escuche y le pregunte qué te parece, qué recorrido había que modificar, ampliar. Y tenemos un montón de propuestas que de hecho habíamos acordado entre todos los concejales presentarlas dentro del pliego. Ahora algunos que hacen lo presentaron por orden del día. Después va el Ejecutivo dispone. Entonces, como tienen las manos, esto es lo triste, se han vendido muchos concejales, de los cuales han entrado con uno, esta transmutación. Vos hablaste con alguien que está hace años y habló de responsabilidades. Aquí hay grandes responsables, sí, claro. La gente debe saberlo. No son nuestras conductas las que cambiaron aquellos que dijeron una cosa y después están en otra. Entonces, es el levantamano fácil, este facilismo, que con esa mayoría absoluta que se tiene para sesionar y para votar, todo lo demás no importa. Esto es lo triste que vemos en este periodo del Consejo Deliberante que se viene marcando y con el desastre que es Moreno. Déjame hacerte una consulta que tiene que ver con lo que vos planteás. Si el Consejo Deliberante para mí ni siquiera es una escribanía hoy, ni siquiera, antes lo era, en los términos de que ingresaban expedientes muy importantes por la ventana y el número que llevó a enormes discusiones y enojos de algunos que yo lo definí como la mayoría automática, punto. 2 o 3 sabían, levantaban la mano y listo. ¿No es un error del Consejo o de ustedes haber cedido la facultad que tienen como poder concedente para armar un pliego? Nosotros, no lo cedimos. No digo como consejo, como consejo. No, de hecho, a ver, esto hay que explicarlo a la gente. Hay comisiones de trabajo, está la comisión de transporte, sí, claro. La cual tuvo un manoseo en sus presidencias que fue todo manejado por el oficial. Arrancó cuando sacan a Mirko García, mire. Un manoseo, exactamente. Sí, ahí arrancó todo. Y mal hecho. Y yo fui una de las que dije, está mal la manera. Como a mí me sacaron la de deporte, mirá, qué molestia era para el oficialismo y a la única que presentaba expedientes. Entonces, ¿por qué? Porque tienen ahí la mayoría, entonces dicen, este está, el otro no está. Ahora, después de ahí, que se trabaje, que sea conducente, que realmente se escuche la voz de la oposición, que somos los vecinos que más aportamos, porque a ver, los concejales que somos, representantes del pueblo, y somos vecinos comunes de todos lados que estamos... Bueno, hay gente que no aporta absolutamente nada. Bueno, digo, el Frente Renovador, ¿pudo preparar un pliego? Está bien. No preparó un pliego, hizo modificaciones, porque no se dio la temática de preparar uno. Lo que acá se estuvo observando es el anterior, que de hecho yo lo vertí a mis compañeros, porque tengo como hace tantos años que estoy, toda la documentación obrante, cosa que el oficialismo no te la da. Entonces, analizando el pliego anterior con en esta comparativa, fue un copia y pegue, con algunas expresiones que no están. Por ejemplo, no puede ser que la responsabilidad de la empresa que sea de transporte tenga que ver con el arreglo de todas las calles por donde circula el colectivo, porque no solamente circulan los colectivos.
circulan camiones, y aparte el tránsito es un desastre en Moreno, han roto el sistema vial y han roto todo lo que tenía que ver con la circulación vehicular de peso mediano y gran porte. Bueno, entonces esa era la gran discusión, ¿no? La Perlita, porque hablaban de la Perlita como la gran empresa, o la que venga tiene que ocuparse de todo, pero eso ya estaba en el pliego, que tenían que ocuparse conjuntamente con la municipalidad del mantenimiento, de la mejora, del aporte. Era un canon. Bueno, esa es la gran discusión ¿Y tu opinión como dirigente política de Moreno es, se le tiene que exigir a la Perlita? A todos los que están. Pero la Perlita, en particular, estamos hablando de la Perlita, el pago no en camión con asfalto caliente, algo distinto que le permita a este gobierno, el que venga, reparar lo que se rompe. Claro, que de hecho está en el pliego anterior, lo que acá no hay al gobierno que venga, porque este gobierno no es confiable. A ver, Rubén, la cantidad de toneladas de material y de dinero que ha manejado en la obra pública es injustificable como está Moreno, que es un pozo vivo. No hay una calle que no tenga un pozo. Entonces, quien sea, y yo me paro de este lado defendiendo los intereses de los vecinos, que los intiman cuando no pagan una tasa municipal, que tiene que ver esto en parte de la vialidad, y tiene su calle o su casa, que es una destrucción total. Entonces, ahí está. ¿Quién tiene la culpa? El Estado municipal, porque es el que debe hacer cumplir esos articulados, como en este caso, que la empresa de transportes concedente debe dar el servicio y tapar los pozos en el caso que lo sea. La única forma de cambiar, creo que me lo dijiste en una nota, es ganar la intendencia. De hecho, una posición tuya que se cuestionó, yo la cuestioné en su momento, fue en el primer ejercicio de Bues, cuando él asume, en el año 2011, le votan el presupuesto. Sí. ¿No? Yo decía, si es el mismo hombre que es el cerebro y la conducción. Ustedes, desde la lectura política, había que darle una oportunidad. Bueno, la oportunidad se la dieron, estamos hablando de esto que hablas hoy, ¿verdad? Pero la única forma de cambiar es ganar la intendencia. Mira, sí, y te digo más, vos sabés muy bien que en tantos años nunca le había aprobado un presupuesto. No, claro. Nunca le aprobé una rendición de cuentas, siempre fui muy crítica y siempre elevé la voz, quiere decir, hablé, no me callé. Yo no soy las concejales que se callan, sabés muy bien, llevo la voz cantante de mi grupo y de otras representaciones. Ahora, el pueblo de Moreno, y lo dijo Siguro acá, le ha dado el voto. El gran responsable en estos 19, 20 años que está, dándonos a nosotros el gran voto, y que yo agradezco porque en la última elección, de hecho, la hemos ganado, y pienso que vamos a ganar la que viene, pasando las internas y todo lo demás, porque la gente está harta y hoy está despertando a ver que es lo mismo de hace 20 años, que las oportunidades ya se agotaron y que no hay excusa. Mayores presupuestos. Moreno ha cerrado con un presupuesto de 1.200 millones de pesos, que lo hacen figurar mucho menos, que siempre también lo dijimos. Lo mismo, un paralelismo, lo que tiene Malvinas Argentinas con 15 hospitales, más allá del sistema de salud, que lo podemos hablar, que ha hecho obra nueva, genuina, que no paga como nosotros canos locatarios enormes para oficinas que no se justifican, por ejemplo, la del Consejo Deliberante, que ha comprado, por ejemplo, en Moreno, un predio para almacenamiento de alimentos de 1 millón de pesos totalmente cuestionado. En la Junta. ¿Te acordás el de la Junta? Claro. Que yo lo discutí. Negocio inmobiliario, hay que decir. Sí, señor, y me han dicho de todo, que ahora ha hecho esto con las tierras. Bueno, hay 1000 cosas para hablar de los errores o de la mala imputación de los dineros públicos. Ahora, por otro lado vemos 500 millones de pesos para para obras públicas, 800 millones para servicios públicos. ¿Y qué tenemos de Moreno? Otra vez, ineficiencia. Ni hablar del tema de seguridad, que es lo que estaba planteando, porque todavía al día de hoy no sabemos absolutamente cuántas cámaras hay, cuál fue la aplicación, no tenemos contacto y hemos pedido una infinidad de reuniones con las nuevas autoridades del comando, han vaciado las comisarías, ahora no han ayudado nada. Eso es provincial, ¿eh? Eso es provincial. Totalmente de acuerdo. Provincial. ¿Pero dónde está el acompañamiento? No estoy haciendo, yo cuando vino un ciudadano de Álvarez le explicaba, no es una cuestión de defensa, sino de manejar la información. El tema, intendente, sí, está bien, pero el tema de las comisarías sin patrullero es provincial, es una decisión provincial. Estamos de acuerdo con el gobernador. Pasa en todos los municipios, no solamente acá. Este municipio, mal crecido, enorme, vacío de todo lo que sabemos, que es de la descentralización administrativa, en este caso educativa, no hay escuela, otro de los temas, como hay tierra para dar y no hay una creación de una escuela. No hay jardines de infantes, yo estoy peleando ahí en la zona de la Escuela 11 para que me den un predio que lo dejen para hacer un jardín del Estado. No hay un solo jardín del Estado, una población que ha crecido, lo han quintuplicado su crecimiento en los 10 años. Entonces yo digo, ¿para qué están gobernando? Para estar sentados siempre al lado de la presidenta y del gobernador con esa oportunidad magnífica que les ha dado la política. Yo lo siento y le exijo que, por favor, Cristina, ayúdame.
le ha bajado un montón de dinero. Ahora, no son para estos efectos, no se ven. Claudia, esto es lo que uno le da la gran impotencia. Nosotros vemos los convenios y los aprobamos, porque decimos, viene dinero de acá, de allá, qué lindo. Y después cuando te das vuelta, ¿a dónde fue a parar esa plata? ¿Quién es el mejor candidato de la oposición? Aníbal Acef. Aníbal Acef. ¿Es el próximo intendente? Sí, señor. ¿Y en dónde tenés la seguridad, o en dónde crees que está o radica la seguridad para considerar esto, ¿no? Tan decidida, tan tajante, además de ser tu hermano? Además de ser en el mismo proyecto político, estamos hace años juntos en esto, vos sabés que siempre yo quedé ahí en la puerta. Hoy la posibilidad de ir con Sergio Massa, un hombre que lleva la agenda nacional, la ha llevado, que tiene una aceptación enorme en la población, ha sido el primero, conjuntamente con Macri, que han atacado el tema de la inseguridad dentro de sus municipios, con diferencias enormes, porque Macri es un gobierno provincial, prácticamente una provincia, y el municipio de Tigre, y después con la claridad en cómo llevar adelante, y con algo que para mí es lo más importante. Primero están las personas que representan determinados espacios políticos. Acá no hay sectarismo de decir este es esto, el otro, sino que tenemos primero una gestión que nos avala, a todos los que estoy hablando, a Massa, a nosotros. Somos funcionarios de muchos años que nos hemos destacado en los lugares que hemos estado, porque hemos trabajado conscientemente, como corresponde, que es nuestra función. Tenemos coincidencias en cómo llevar adelante la distribución de los recursos del pueblo, de qué manera priorizarlos, y por otras cosas lo vemos en la gente, Rubén. Yo lo veo en la gente y pienso que de esta manera, ante una falta de información cívica de la ciudadanía, con esta lucha que siempre hablamos, del corte de la boleta, el no corte, bueno, la boleta que acompaña, que es lo que siempre nos faltó, pienso que de esta manera se va a poder plasmar todas nuestras ideas para que se puedan trasladar en hechos. Moreno necesita acciones, de diagnóstico estamos todos cansados. Claro. Todos los políticos venimos o hablan y yo digo acá hay que llevar soluciones y las soluciones están manejando. Las soluciones van a aparecer si ganan. Ganando, estando en un ejecutivo y realmente diciendo, bueno, esta es la distribución de los recursos del Estado, bueno, la prioridad va acá, va allá y hacerlo, ejecutar. Esto para mí es lo que va a venir, lo que se viene, falta poco y falta mucho. Falta poco. Digo, falta mucho porque hay situaciones que a uno les duele, como están pasando, la palabra duele, la hemos usado siempre, porque ver este Moreno y escuchar a la población cómo está comparativamente con otros municipios nos da mucha tristeza. ¿Aníbal Acef le gana a Contreras? Le ganamos a Contreras. Sí. ¿Y Contreras qué es? Contreras fue un candidato que yo le he ganado la interna anterior, que fue parte del ejecutivo de Mariano Hues, que los conocemos de Moreno, somos gente conocida de toda la vida, pero que en esta apertura, y hoy para que jugarse por una persona u otra, bueno, no creo que tenga como nosotros esta visión distinta, me pone distinto, de cómo llevar adelante una gestión municipal. En lo personal no hay nada, sí en lo político, yo dejé que fuera, bueno, que fuera primero en la lista, los concejales nuestros del bloque son mayores a la cantidad que le ha quedado a Damián, y ahí es nuestro presidente de bloque, porque es algo que uno unificó en una elección, pero ahora ante la elección, bueno, así como ellos bregan por Damián, yo brego por lo que nosotros somos en esta carrera, que es por Aníbal. Y pienso que hay muchas cosas que tendría que haber sido más enfático y tendría que pelear más las cuestiones que tienen que ver con el legislativo y el ejecutivo. Vuelvo a repetirte, en situaciones que Moreno, yo veo a mis compañeros por ahí muy callados, y eso a mí realmente me disgusta, porque más allá de que nuestra voz, y hoy te agradezco darme esta oportunidad, por favor, muchas no hay veces nada para agradecer. No levantan todo lo que uno expone, y la única manera de que el pueblo vea y de rendirle cuentas es que los medios abocados a la cuestión política nos den los espacios que proporcionalmente hacemos. Porque si yo hablo en un recinto sobre un tema, por ejemplo cuando fue el tema de las tierras, soy la única de la oposición que habla 4 o 5 veces y mucho tiempo con contenido y muestro elementos. Después no puede ser que no rebote ningún medio, Rubén. Claro. Y los demás no hablan y a veces salen. Entonces a veces hay prensa y cámara a quien no es protagonista. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, Claudia Acef me dejó la pelota picando en la 18. ¿No? Ahí, así voy a rematar, voy a decir hago el gol. Ayer tuve un acontecimiento muy fugaz con un dirigente político a nivel provincial y me explicó él cuál es su lectura de lo que es la política volátil. Lo cual creo que es cierto en gran medida, porque Claudia, que
tiene su carrera, su trayectoria, Siburu, Contreras, Wes, arrancaron caminando. Miraban las paredes y había que pintar con carbón, de ser necesario. Después se pasó a la brocha y a la pintura, y después a las máquinas, y ahora Internet. El problema radica ahí. Me parece que la política hoy, en términos estructurales, transita más en los medios de comunicación y en algunos programas en donde se hizo de la política un show. Por supuesto que yo aborrezco eso y no voy a abonar a eso, pero debo admitir que en la pretensión de aquellos que buscan la efectividad en algo muy volátil, los recursos tecnológicos le dan ese sustento. Por lo tanto, Massa no es un tipo compartido, es una figura. Macri lo es, Cristina lo es. Entonces, lo que entró en crisis hace mucho tiempo y que expresa por qué el Consejo se mueve con la lentitud o el no debate, hace a la cuestión de los personalismos en donde la política como concepto y estructura no es lo que pesa. Tiene más me gusta el fallecimiento de Cerati que si yo pongo ahora que una mujer se está muriendo por arsénico al consumir agua. Y ese es un dato, como me decía ayer este dirigente político encumbrado, de la realidad. Entonces, lo que estamos viviendo, lo que expresaba Claudia recién, si se dice o no se dice en el Consejo, si rebota o no rebota, para mí lo que tiene que recuperarse es el caminar. Es ese contacto en donde no merece una cámara ni la mayor atención, sino la revinculación de aquella persona que espera que la política le resuelva la vida. Entonces, para esa persona, trate de resolver usted un poco la vida y no espere tanto del Estado, que es este. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.